Como ya es sabido, este año fue un año atípico que, digamos, nosotros como trabajadores papeleros fue una situación donde de alguna manera nos descolocó a todo el planeta esta situación epidemiológica que nos sorprendió a todos y nos descolocó a todos en lo que refiere a nuestro ámbito, al ámbito laboral de los trabajadores papeleros. A ver si me dejas hacer un poquito de historia y retrotraerme al mes de marzo del año pasado, 2020, el famoso decreto 297/20, creo que era ese decreto, el famoso decreto presidencial que dictaminó el aislamiento obligatorio en aquellos tiempos. A nosotros nos descolocó en el ámbito laboral porque cuando se dictaminó el ya mencionado aislamiento obligatorio, la Cámara de Fabricantes de fabricantes de papel, digamos, esto fue en el ámbito del Ministerio de Trabajo de Capital Federal, solicitó que los trabajadores papeleros eran, digamos, personal esencial. Si vos te acordás, en aquel momento el personal esencial tenía que seguir trabajando. Y hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo contrarreloj, donde nosotros en ese momento, esas 48 horas posteriores al decreto presidencial de aquel momento, estábamos, digamos, en la incertidumbre si teníamos que trabajar o no, y el Ministerio de Trabajo, bueno, contrarreloj en una resolución medio cuestionable, dictaminó de que éramos personal esencial y que teníamos que seguir trabajando. Entonces, en aquel momento se armó una especie de polémica o de paranoia, porque la gente no sabía, ninguno sabíamos, esto recién arrancaba, la situación de pandemia recién arrancaba. Y entonces tuvimos que ir a trabajar de alguna manera con el nerviosismo, con la angustia, porque nadie sabía a ciencia cierta. Hasta el día de hoy tenemos dudas de cómo repercute el COVID, de cómo había que cuidarse, de los protocolos, de la nocividad que podía llegar a tener o no. Era algo nuevo para todos. Bueno, vos como representante de los medios de comunicación lo viviste en carne propia, haciendo notas a funcionarios. Teníamos que aprender a convivir con el virus, pero en ese momento era todo muy reciente, era algo que recién llegaba y nadie sabía cómo convivir no solo con el virus, sino con los cuidados, con los resguardos, con los protocolos. Los que de alguna manera, perdóname si soy medio pedante, los que tuvimos de alguna manera la visión a futuro de que el problema iba a ser después. Había mucha gente que por ahí al principio de la pandemia estaba medio como loca, de por qué había tanta gente en la calle, de por qué cuando en ese momento el peligro de contagio estaba muy lejano, digamos. Nosotros fuimos de alguna manera visionarios y sabíamos que esto se iba a prolongar, que no iba a ser un aislamiento de 20 días, un mes. Por una cuestión lógica sabíamos que nosotros nos juntamos con los muchachos y sabíamos de que de alguna manera esto iba a pasar el invierno, iba a llegar septiembre, octubre, el problema iba a estar, iba a persistir y así ocurrió más. Y bueno, todavía estamos con el flagelo dando vueltas, ¿no? Y entonces, bueno, la situación laboral de alguna manera fue medio preocupante. La fábrica activó todos los protocolos de prevención, creo que funcionó bastante bien, pudimos seguir trabajando. En el medio hicimos de alguna manera consensuada 3 suspensiones de 10 días con el 80% del salario. Entonces la gente cobraba el 80% y se quedaba 10/12 días en la casa, y eso de alguna manera nos daba un poco de alivio, porque esos 10-12 días no íbamos a trabajar y no corríamos el riesgo de ver qué pasaba con la situación epidemiológica, porque era también bastante tensionante ir a trabajar todos los días sabiendo de que tenías que cuidarte, el aislamiento, los protocolos. Si bien estábamos en resguardo, si vos ves un trabajador papelero, está trabajando además con barbijos, casco, protección auditiva, antiparras, y
y realmente hubo que acostumbrarse a trabajar así, respetando las distancias, tratar de que cada uno no salga en su puesto de trabajo, pero en el cotidiano del día a día siempre, como ocurrían en toda la comunidad, en todas las ciudades, había compañeros de trabajo que se tenían que aislar, compañeros de trabajo que habían tenido un contacto con alguien cuando empezaron a caer los casos, y toda esa situación era tensionante porque vos llegabas un día a trabajar y algún compañero de trabajo estaba afuera porque estaba aislado, porque estaba esperando un hisopado. A su vez, tenemos una población de empleados papeleros de aproximadamente 20-25 personas que quedaron afuera a partir del decreto por ser grupo de riesgo o por ser o sea, por alguna patología de salud, o si no por ser mayores de 60 años. Entonces eso también de alguna manera influyó en la situación laboral, porque esa gente hubo que reemplazarla con personal contratado eventual, y cada vez que había alguna baja por aislamiento, era un compañero de trabajo que faltaba, había que reemplazarlo. Entonces era una situación que hasta el día de hoy nos está costando llevar, pero bueno, estamos llegando a buen destino con la máquina produciendo, ¿no? A su vez, cuando después se empezaron a llegar los casos de COVID a Torkins, creo que, si mal no recuerdo, los primeros casos fueron por el mes de agosto, ya bueno, ya estábamos un poco todos más de alguna manera preparados para llegar. Sabíamos que en algún momento a un compañero de trabajo le iba a tocar. Paradójicamente, los primeros casos de COVID positivo en el ámbito laboral, que a nosotros, de compañeros de trabajo, fueron 2 personas que estaban afuera por el grupo de riesgo. Y por eso fíjate de qué manera también sorprende, ¿no? Esta pandemia, este virus que lamentablemente estamos transitando. Y recién tuvimos el primer caso de un trabajador papelero a mediados de septiembre, creo que 14 de septiembre, y que fue un caso de personal jerárquico. Y bueno, o sea, ya ahí también se pararon 3 días para desinfectar la planta, y a partir de ese momento, bueno, cuando empezaron a caer algunos casos más, después tuvimos casos, a Dios gracias, hasta el día de hoy, porque esto es muy cambiante, muy ciclotímico. Bueno, al día de hoy hemos tenido pocos casos, siempre fueron 2 o 3 casos por mes, donde cada vez que ocurría se paraba y se desinfectaba el sector del caso positivo. Y a fines de noviembre del 2020, sí, lamentablemente tuvimos que padecer la pérdida, el fallecimiento de un compañero de trabajo que paradójicamente también era grupo de riesgo, porque era mayor de 60 años, tenía 62, y tuvimos que lamentar la pérdida de uno de nuestros compañeros de trabajo, y es, digamos, la situación más dolorosa que hemos transitado al día de hoy. Bueno, hoy por hoy entonces, obviamente más acomodados de alguna manera, entre comillas, con lo que tiene que ver con el virus, obviamente con los protocolos, digamos, ha servido de experiencia todos estos meses que han pasado, más allá de que obviamente los contagios van a continuar de una u otra manera, y obviamente esperando siempre la vacunación, si bien es optativa, sabemos que eso va a ser un paliativo importante hasta que se le encuentre una solución de fondo. Sí, ojalá sí sea. Igual es como nos pasó todo, o sea, al principio nos sorprendió, al principio no sabíamos para dónde, de alguna manera, para dónde disparar, pero con el transcurrir del tiempo nos fuimos todos, toda la población, nos fuimos acostumbrando primero a convivir con los recaudos, a convivir con los protocolos, con el distanciamiento, y después nos fuimos acostumbrando a convivir con el virus una vez que fue llegando. O sea, fue una experiencia que tuvimos todo, digamos, día a día, y que día a día seguramente vamos a seguir teniendo. Jefe, más allá de la situación de la pandemia, ¿cómo está hoy por hoy el tema de producción, el tema de trabajo para ustedes, que obviamente es importante? Sí, bueno, nosotros con el cambio de modelo de país o de política económica, de alguna manera
igual esto también es muy cambiante, en este país la economía es muy cambiante, muy ciclotímica y por el momento tenemos digamos, hay trabajo, hay pedidos, hay trabajo, hay producción. De alguna manera se revirtió la situación a lo que fueron años anteriores. Años anteriores habíamos tenido situaciones de adelantamiento de vacaciones, de algunas suspensiones por falta de trabajo, más allá de que las suspensiones siempre fueron en términos económicos no tan nocivas porque se arregla igual está suspendido pero seguís cobrando parte del salario. Y a principios del año 2020 había una proyección laboral, digamos, más optimista, más favorable. Y bueno, después pasó todo lo que pasó con el tema de la pandemia, pero a pesar de todo, hasta el día de hoy, porque esto, como te digo, es muy cambiante, la economía en este país es muy cambiante, tenemos una previsibilidad favorable en lo que respecta a pedido y a trabajo. Y esto repercutió donde nosotros, a pesar también de la situación económica, pudimos de alguna manera renegociar nuestro acuerdo interno de partes. Nosotros, además de por encima del convenio colectivo de trabajo de la rama fabricación de empleados papeleros, tenemos un acuerdo interno de parte con 3 cláusulas de renovación anuales y cláusulas de renovación que involucra premio por productividad y por asistencia, presentismo, y una cláusula por ayuda médica. Y como pudimos actualizar esas cuestiones salariales, por decirlo de alguna manera, en 2 tramos, un tramo de 23% de incremento en el mes de julio del año pasado y otro reacomodamiento salarial de un 26% en el mes de octubre del 2020, lo que nos dio una recomposición salarial de un 49% en el total, que eso fue a su vez sumado a lo que la Federación del Papel firmó con Cámara de Fabricantes en la paritaria de papeleros, que bueno, la paritaria salió en un 26% en el mes de mayo del 2020.